Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bienvenidos a este tiempo de avivamiento. Es tiempo de avivamiento, un tiempo lindo en la presencia de Dios. Y bueno, saludo a toda la gente que está conectada a través de todas nuestras plataformas digitales, también los que nos escuchan a través de www.conexionradio20.com. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Julián Agudelo y quiero mostrarles este libro que me parece espectacular, Los 4 diezmos, ya un relato en torno a los 4 diezmos del pastor Simón López, quien es el escritor. No solamente él es escritor, también es pastor, también es maestro de la palabra, y que en esta oportunidad va a estar acompañándome en este tiempo en vivo. Así que invito a toda la gente que se conecte con nosotros a través de nuestra plataforma digital, recordándoles que todos los viernes estamos en punto de las 8 de la mañana, hora Colombia. Les bendecimos a todos ustedes y también recordándoles que nos puede escribir a través de nuestra línea WhatsApp 318-253-3350. Así que bueno, vamos a darle preámbulo al pastor Simón, quien nos acompaña en esta hora de la mañana, y la verdad me siento muy agradecido con el Señor por tenerle aquí en los micrófonos de Conexión Radio. Así que pastor Simón, bienvenido en esta hora de la mañana. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, qué bueno poder compartir con todos, con las personas que nos ven a través de este medio. Y bueno, mi nombre es Julio Simón López Moreno. Decía mi abuelo, para servirle a Dios y a la patria. Y ahora le estoy sirviendo a Dios. A la patria no le serví mucho, pues, porque no me dejaron, mi papá no me dejó ir al servicio militar. Pues ya que no sirvió a la patria, al menos que sirva al reino, algo más grande, algo más poderoso, y es el reino de Dios. No, pues pastor, la verdad nos sentimos muy felices de tenerle aquí en los micrófonos de Conexión Radio. Y bueno, antes de entrar en todo esto de este tiempo de avivamiento, yo quiero preguntarle, pastor, ¿quién es el pastor Simón? ¿En dónde nace? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo lleva el ministerio? ¿Con quién está casado? Hablemos un poquito de esto antes de entrar en todo lo que tenemos para toda nuestra gente en nuestra emisora. Perfecto. Bueno, pues ya dije mi nombre, Julio Simón López Moreno, nacido en Soacha, Cundinamarca, aquí pues en Colombia, criado por un par de boyacenses bien templados. Conozco a Cristo aproximadamente a los 16 años. Tengo una experiencia personal con él y eso me lleva a buscar en la Biblia a Dios. Y pues paso tal vez 1 año y medio, 2 años en esta experiencia sin haber ido nunca a una iglesia. Me leí la Biblia de pasta a pasta. Dios me enseñó de forma muy personal muchas cosas, como dice allá en Juan 6, 44, 45, y serán todos enseñados por Dios. Pude aprender de Dios directamente muchas cosas, y eso transformó mi vida. Joven, solitario, fui la oveja negra de la familia. Antes el que más comió juguete en la casa pues fui yo, pero pues Dios tuvo misericordia de mí, me salva, llega a mi vida y empiezo esta relación con Dios, y pues mi vida cambia completamente. Y cuando ya llego por primera vez a una congregación, al otro día me invitaron que al grupo de intercesión, porque pues les impactó lo que yo les contaba de mi relación con Dios sin haber ido nunca a una iglesia ni nada. Ya sabía harta Biblia porque me había leído la Biblia como 3 veces antes de llegar a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, al otro día me invitaron al grupo de oración, y allá pues que venga, que es que vamos a orar en lengua y a reprender al diablo. Y entonces aprendí desde chiquito, ya yo zapateaba y oraba en lenguas y empecé a tener experiencias con Dios
pues también aprendió, de otra forma. Aprendió antes que orar en lengua, aprendió a zapatear. Sí, también, bastante. Bastante. Qué lindo, oiga. Y ahí ya, sí, ahí ya arranqué como mi proceso en una congregación, ¿no? Como tal. Qué bueno eso que nos cuenta. Y bueno, desde sus 16 años hasta la época, ¿cuánto tiempo ha pasado sirviéndole al Señor? Porque veo que usted lo entendió de una. Sí, eso sí. De hecho, me pasaba algo muy curioso antes de llegar a la iglesia, que yo era un adicto a la televisión. Y cuando empecé esa relación con Dios, sin que nadie me dijera nada, me empezó a fastidiar la televisión. Dios mismo empezó a hablar desde mi interior, a decir, analiza esto no te sirve, esto no está mal, tal cosa. Y entonces me enseñó a pensar. Yo era un adicto a la música, soñaba con ser disc jockey, de todo, tenía música por cantidades, más de 3.000 cassettes, discos, CDs, tenía música por cantidades. Me empezó también, mire esto no, y me llegaba gente a pedirme consejos. Se me acercaban a contarme sus problemas. Y entonces yo les contestaba pues con la Biblia y me decían, ¿y usted es evangélico, es cristiano? Y yo, no, gracias a Dios, no. pero consejo había de parte de Dios. Entonces, ya casi 32 años, calculo yo, desde ese momento, ¿no? Oficiales, pues desde que llegué, digamos, a una iglesia, fueron 30 años ya. Y sirviendo desde el principio, porque fue una iglesia donde llegué, ahí tocaba servir sí o sí. Entonces, claro, sirviendo a Dios desde mis inicios. Qué bonito eso, oiga. Y en toda esa trayectoria que usted me cuenta, claro, cuando yo lo conozco ya casado con su esposa, María Cristina, y en qué momento Dios coloca esa mujer en su camino. Yo calculo unos 16 años atrás, más o menos, había estado yo en una congregación de la primera iglesia donde estuve. Salí de ahí porque empecé a darme cuenta que empezaron a cambiar la doctrina, una vaina espantosa en esa época. Yo me gustaba oír Nuevo Continente y habían muy buenos maestros ahí. Estaba David Ormachea en una serie sobre personajes bíblicos, cosas así. Entonces cuando yo empecé a oír cosas raras allí, yo dije, no, toca salir de ahí. Ya cambiaron muchas cosas en el liderazgo, ya era impositivo, ya se adueñaban del tiempo de la gente. Dije, no, aquí no, salgo de ahí. Llego a una congregación pequeñita, era el otro extremo. La una eran 45,000 personas en un estadio cada 8 días, la otra eran 20 personitas, y el pastor con la corbata aquí guardada entre el bolsillo, limpiando con el churrusco el baño, barriendo, la pastora trapeando. Entro ahí, Dios me permite servir ahí, hacerme copastor, luego pastor. Ahí doy mis primeros pinitos. Una congregación que pasó de 20 personas más o menos a unas 350 personas. Fui pastor de líderes, pastor de alabanza, pastor de jóvenes, pastor de mujeres, porque nadie se encargaba de las mujeres. Tuve más o menos unas 60 mujeres a mi cargo. Fue fascinante, hice pues cuidar grupos, etcétera. Y ahí pasó algo muy curioso, y es que el pastor, un día le dije, pastor, mira, usted está echándole ojo a un personaje y usted va a terminar en líos. El hombre no hizo caso, desbarató su hogar, desbarató el ministerio, desbarató todo. Se supone que el malo fui yo por haberle cantado la tabla, y literalmente me amenazaron hasta echarme piedra de allá. Salgo de allá, la iglesia finalmente pues se desbarató completamente, tristemente, y de ahí pues llego a la congregación donde estaba mi esposita. Ahí estuve por 3 años y medio, y pues entablamos pues como una amistad, algo muy muy especial, y nada hasta un día en que Dios empieza a hablar a mi corazón. Me dice, ella es la persona que tengo para usted. Y fue algo muy difícil, fue muy loco, habían unas circunstancias muy difíciles, y pues igual se dio el que nos uniéramos y arrancáramos el proceso, y eso nos costó también en parte estar quietos casi 7 años, encerrados, leyendo libros, orando, sirviendo de otras maneras, que de hecho la mayoría de nuestro trabajo ha sido de esta manera,
más que pastorear iglesia, aunque hemos hecho el ejercicio de hacerlo, la mayoría de nuestro trabajo ha sido en un comedor con un pastor al frente, con necesidades, con luchas como cualquier otro, con esposas de pastores que viven una vida doble, porque a veces los mismos ministros viven vidas dobles, y con hijos de pastores que no quieren saber de iglesia nada. Entonces, esto que hemos podido hacer, y pues ha sido una relación bien bonita, bien especial, con ella pues creciendo mucho. Tenemos edades bastante diferentes, pero pues ha sido para mí, Dios la puso ahí, me puso ahí para ella, y de verdad que hemos crecido mucho, hemos podido servir muchísimo en muchos lugares juntos. La mayoría del trabajo lo hacemos juntos. La idea pues acá en el programa es poder trabajar también juntos, pero pues planteamos hoy hacer inicio solo conmigo. Sí, y que ustedes son bien lectores, o sea, y no solamente lectores, sino también el pastor Simón es escritor de varios libros. Uno de ellos es Los 4 diezmos, otro es La iglesia frente al divorcio, pero hay un último del cual nos queremos centrar, y de ahí el nombre de este espacio es Tiempo de Avivamiento. ¿Cómo comienza esto, pastor Simón? Es Tiempo de Avivamiento. Bueno, lo muestro primero aquí, mírelo. Sí. Es Tiempo de Avivamiento, un libro de 280 páginas. Realmente la inquietud por el avivamiento en mi vida inicia, yo creo que tal vez al año de haber llegado a la iglesia, porque yo fui muy mal estudiante. Hoy soy maestro de la escritura, he dado clases a más de 150 pastores en este país, pero era súper mal estudiante. Yo no leía, malo con las matemáticas, bueno, terrible. Perdía hasta recreo, porque me comía a las 11 antes de llegar al colegio, y me llegaba al colegio, venga, pero déme algo, ¿no? Era terrible. Lo único que tenía bien en el colegio era la disciplina, gracias a Dios, aunque en la casa sí, la disciplina, pues terrible. Sí. Me metía en líos terriblemente. Cuando empiezo a leer, empiezo a encontrar acerca de temas de avivamiento, pero no solo empiezo a encontrar libros acerca del avivamiento, digamos, los generales de Dios, todo ese tipo de libros, de biografías que hablan de mover de Dios, ese libro de Res Howell, El Intercesor, fueron libros que impactaron mucho en su momento. La unción, Buenos Días Espíritu Santo, bueno, la vida de una Catherine Kuhlman, bueno, etcétera, biografías de un Spurgeon, todo eso. Yo empecé a comer libros de una forma desesperada. Yo calculo, me he leído por lo menos unos 6,000 libros tal vez, en todo lo que llevo en Cristo, y pues el avivamiento se vuelve como, Señor, queremos un avivamiento, porque en esa época había un mover de Dios especial, sí, que de alguna manera también vi cómo se cambió en un mover de apostasía. Por eso hubo un cambio muy sutil que se dio. Estoy hablando de hace unos 27 años atrás, empezó a haber ese cambio sutil, se metió toda esa teología de la prosperidad, de la suprafe, un montón de cosas, y eso pues empezó a afectar al cristianismo, ¿no? Porque ya empezaron a sacarle plata a la gente, los pastores ya pasaron de ser personitas humildes con trajes carísimos, sacándole plata a la gente, en esencia lo que más predominó. Y a llegar a una cantidad de enseñanzas de cosas que tenían que ver más con la manipulación de las emociones de las personas, y pues ese avivamiento en un sentido se apagó mucho. Incluso hasta la música cristiana cambió bastante en esa época, sí, porque ya se volvió una música más emocional, más al alma, más almática, ¿no? Y pues mi oración, Señor, un avivamiento. Ya hemos visto el mover de Dios. Es que uno llegaba a veces a una consejería y terminaba en una liberación, sanidad. Nosotros vimos a gente pararse de sillas de ruedas, ser sanados de la ceguera, de cáncer. Mi mamá, en un año de cristianismo, ella vio casi unas 50 sanidades en un grupo familiar pequeñitico. Una vez llegó una persona con la cara torcida, yo recuerdo, y mi mamá dijo, ¿usted cree que Dios le puede enderezar su cara? Y ella dice, sí. Apenas dijo sí, inmediatamente todo el mundo escuchó un chasquido, como si alguien le hubiera hecho clac, y le organizó la cara en su lugar.
Entonces, Sí. nosotros vimos ese tipo de cosas. Entonces, Claro. el avivamiento nos apasiona pensar en lo que Dios quiere hacer. Claro ¿No? que sí, Por Pastor eso. Simón. Y también cabe aclarar para toda la gente que está conectándose y sumándose en este live. Y es, creo yo, que hay una generación, yo sé que usted está hablando puntualmente de los años 1990 más o menos, y una Sí. generación que no conoció esa época donde vimos esos milagros sorprendentes en los estadios, en los escenarios, en las calles. Era algo bastante especial que poco a poco, como usted ahorita lo decía, se fue difuminando, se fue aguando la esencia de lo que realmente es la presencia de Dios. Entonces yo creo que este tiempo de avivamiento, creo, comparándolo con nuestra época, tendríamos que hacer una pregunta, Pastor Simón. ¿Qué pasó? ¿Usted qué ¿Qué diría? pasó? Bueno, precisamente tengo un capítulo sobre esto específicamente, por qué se apagó el avivamiento. Creo que el problema que sucede es que la gente entra en el activismo cristiano y olvida su vida privada con Dios. Y muchos ministros se volvieron de plataforma, pero descuidaron su lugar secreto. Y eso apaga el avivamiento. ¿Por qué apaga el avivamiento? Porque el ministro, cuando ya no ve que las cosas funcionan, entonces para que funcionen, pongamos luces, pongamos sonido, hagamos tal cosa, y empiezan a manipular. Y para que Dios se mueva, entre comillas, y a veces ni siquiera es el mover de Dios, a veces es más la gente emocionada, a veces los milagros pasan más por la fe de la gente que por el ministro y la unción que él diga tener, ¿sí? Y creo que eso, realmente el ego del hombre es lo que apaga los avivamientos. Creo que pasó también en Cali, en ese avivamiento que hubo, en ese mover. De hecho, estuvimos hace poco estuvimos con uno de los que fue el promotor de esto en Cali, y él nos contaba un poquito cómo empezó a pasar que otra vez volvieron a la competitividad, y es que yo tengo cuántas almas y usted tiene un salón más grande que el mío, y entonces entró todo eso, y definitivamente el avivamiento en las manos del humano carnal, eso se apaga, ¿sí? Entonces creo que eso afectó muchísimo ese avivamiento, pero lo que yo vi como movimiento de Dios es que Dios puso un remanente al lado y lo metió en el secreto, y entonces hay gente que ha estado durante años en el anonimato, pero han mantenido ese fuego en sus corazones, y es lo que Dios ahorita está volviendo a sacar. Dios toma un tizón arrebatado del incendio, y digo, venga, lo guardamos, lo mantenemos ahí encendidito y después lo ponemos en medio de la leña seca, porque la iglesia hoy está seca. Hoy Dios está sacando esos carboncitos guardados. Es poderoso lo que usted está diciendo, Pastor Simón, y lo centro en todo eso que usted acaba de decir en una expresión de un profeta que decía: nos hemos vuelto adictos al altar y nos hemos vuelto alérgicos a la intimidad o a la relación con Dios. Y creo yo que este es el tiempo en que tenemos la responsabilidad, el compromiso de volver a la presencia de Dios. Entonces, a toda la gente que se está conectando les bendecimos y los invitamos para que todos los viernes vamos a desplegar algo bien bonito, y desde ya yo invito a todas las personas para que se conecten, porque es algo poderoso. O sea, es tiempo de avivamiento, y usted nos acaba de decir el qué pasó. Ahora, Pastor Simón ya nos dijo el qué pasó, muchas cosas que son muy importantes. Ahora la pregunta es: ¿qué tenemos o qué debemos de hacer para que ese tiempo de avivamiento vuelva a estar en el pueblo de Dios? Perfecto. Hay un énfasis que precisamente hago en el libro, y es tiempo. Ese término tiempo es ese kairos. Usted sabe que el kairos es hasta que todo esté dado. Eso significa kairos, hasta que todo esté dado, es decir, que se den las condiciones. Pues para que haya un avivamiento debe haber condiciones, pero
ese hasta que todo esté dado es, bueno, yo trabajé en construcción mucho tiempo y es como cuando usted traza 2 puntos y luego va a trazar una línea. Usted traza la línea de punto a punto, o sea, usted puso una marca, como cuando la Biblia dice, y se acordó Dios de Noé, lo que no está diciendo que a Dios se le olvidó, simplemente que Dios dijo, en 10 minutos apago el agua, ¿sí? Y en 10 minutos la apagó, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, ese es el tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que el Apocalipsis del Génesis fue Matusalén. El término Matusalén es hasta que éste muera, es decir, que el diluvio iba a venir apenas se muriera Matusalén, y se murió Matusalén y vino el diluvio. Entonces, es bien interesante porque Dios marca todo en el tiempo. Así que el avivamiento va a venir primero porque es el tiempo. Pero no estamos hablando de un avivamiento. Ya no estamos hablando de un avivamiento. Estamos hablando del avivamiento de avivamientos. ¿Por qué? Porque Cristo, su venida está inminente. Entonces, ya no estamos esperando un avivamiento. Estamos esperando el avivamiento de avivamientos que va a suceder a nivel mundial, porque Dios es como si Él siempre nos dejara ver chispazos. Aquí hay un chispazo, aquí hay otro chispazo, aquí hay otro chispazo, y ustedes saben que después de pandemia se dio uno, ¿cierto?, en Estados Unidos, y lo pararon, pero ese chispazo fue suficiente para entender lo que estaba por ahí medio apagadito, y Dios ha estado preparando todo. Entonces, lo primero es el factor tiempo. ¿Va a haber un avivamiento, sí o sí? Pero si hablamos de condiciones, entonces la mayoría pues diríamos no, la oración. Resulta que cuando usted lee el término avivamiento en la Biblia, hay muchos escépticos con respecto a eso, pero el término avivamiento en la Biblia aparece cientos de veces. Desde el principio, cuando dice y hágase la luz, cuando usted lee Juan, usted dice, encuentra, dice, y la luz era la vida de los hombres. Es decir, que la luz que sucedió en Génesis no fue la luz del sol en principio, la luz de Génesis en principio fue la luz que es la vida. Así que Dios es un Dios de vida, eso es avivamiento, la vida de Cristo fluyendo a través de los creyentes. ¿Cuál es el lío? Cuando usted encuentra el Salmo 119, es el Salmo del avivamiento. Aparece el término avivamiento 16 veces solo en ese Salmo. Es decir, que ese salmo nos está diciendo la razón o cómo funciona el avivamiento, cuál es la materia prima del avivamiento. La materia prima del avivamiento se llama la Biblia, la Escritura. ¿Por qué? Porque han habido avivamientos por oración. ¿Y qué pasa? Resulta que se arma un avivamiento más emocional, más rústico. O sea, lo manejamos porque como Dios se está moviendo, Dios está actuando, entonces pasa lo que le pasa mucho a los profetas, que muchas veces, por ejemplo, una de las mayores debilidades de un profeta es que como Dios le habla personalmente, deja la Biblia a un lado. Y entonces cuando menos está hablando cosas que Dios no le está mandando a hacer. ¿Sí? Sí. Mientras que un profeta que se llena de la palabra de Dios se va a mantener firme. Cuando usted mira los avivamientos que más duraron en las épocas antiguas, por ejemplo, Charles Spurgeon duró 24 años manteniendo una congregación sin que se desgastara. Eso implica un avivamiento perdurable. Otro avivador que era un maestro de la escritura fue Andrew Murray, por ejemplo. Entonces, Andrew Murray también mantuvo durante años un avivamiento, mientras que otros fueron avivamientos de fogonazo y se apagó. Los que duraron fue porque le dieron preeminencia a las escrituras. Entonces, el avivamiento se va a dar en un volver a las escrituras. Que las personas vuelvan, pero ¿volver en qué sentido? En que la entiendan. Porque mucha gente está leyendo la Biblia, pero no la está entendiendo. Pero cuando la gente entiende la palabra de Dios, son avivados. Sí. Porque tienen el combustible, que es lo que la Biblia habla de las vírgenes. Sí. El verdadero combustible es la palabra de Dios. Porque la unción viene por la palabra de Dios. Porque la tarea del Espíritu Santo es hacernos entender. Dice, el soplo del Omnipotente les hace que entiendan. De eso trata el avivamiento. Entonces va a ser un avivamiento donde se va a restaurar la enseñanza, la maestría. Por eso Isaías promete, dice, tus maestros nunca te serán quitados.
es interesante porque está hablando de que uno de los ministerios que va a prevalecer en el último tiempo va a ser el de la enseñanza. Por eso, porque eso va a traer claridad también a muchos. Y que eso, pastor, usted está tocando un tema para mí muy importante, y es acerca de ir a la palabra de Dios, que tanto nos falta. Yo digo que al pueblo de Dios le falta mucho ir a la palabra de Dios, porque hoy en día es más práctico de pronto ver un video en YouTube. De pronto es más práctico prender la televisión, ver un culto, el tiempo de la alabanza, y se ha vuelto, estamos en medio de la practicidad, y resulta que nos toca que ir al conocimiento pleno. Y para encontrar ese conocimiento pleno nos toca que ir a lo que dice la palabra de Dios, que, insisto, hay mucha gente que dice que es cristiano, que va a la iglesia, pero poco lee la Biblia. Entonces, es casi como la vida de un político que dice que es político, está en el consejo, en el senado, pero poco conoce de la constitución política. Entonces, creería yo que sería muy dudoso la gestión que él hace como tal. Y lo mismo pasa cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, que somos redimidos por la sangre de Cristo, pero carecemos del conocimiento que encontramos en la palabra de Dios. Así que yo creo que en este tiempo, y dándole ya hoy un preámbulo a todo lo que va a ser es tiempo de avivamiento, creo yo que en la voz del pastor Simón vamos a tener unos mensajes muy lindos, porque a propósito invito a toda la gente que está conectada con nosotros en cada uno de estos espacios. Algo que me ha gustado, pastor Simón, es que usted ha dicho palabras muy certeras, pero con el sustento bíblico. Y yo invito a que las personas no simplemente vean este live y digan, ay, está chévere, uy, pero está interesante. No, quiero que usted tome nota aún de los versículos, porque aquí lo que se va a desplegar en todos estos viernes a las 8 de la mañana es desplegar conocimiento puro, porque como le digo a toda la audiencia, el pastor Simón no es solo es pastor, es un maestro de la palabra, y yo creo que ahí vamos a tomar versículo por versículo, mensaje por mensaje, y vamos a aprender mucho. Así que invito a la gente no solamente para que usted nos vea, nos sintonice, sino que usted pueda también tomar nota de todo lo que vamos a hablar en todos estos viernes que se vienen. Recuerde, todos los viernes a las 8 de la mañana vamos a estar en vivo, en directo, y vamos a hablar de todos estos temas, que yo creo que en algunos casos va a levantar callo, en otros nos va a confrontar, en otros nos va a poner nos va a despelucar, ¿sí o no, pastor Simón? Sí, todos nos despelucamos. Oiga, yo tuve pelo, afirmo. Eso sí. Sí, pero es que, mire, a uno tengo una persona que pastoreó durante años y dice, mire, yo soy el culpable de que él perdió el pelo. Oiga, hay ovejitas que son culpables de que sus pastores pierdan el pelo. Claro que sí, pero va a ser lindo, pastor, y la verdad, muchas gracias por estar aquí. Así que le damos la bienvenida de manera oficial a los micrófonos de Conexión Radio, y va a ser un tiempo muy bonito. Hoy solo estamos haciendo un preámbulo de todo lo que se va a venir y de todo lo que vamos a aprender. Pronto también tendremos aquí a la pastora Cristina, que yo sé que también es una mujer tremenda, muy analítica. En lo personal he leído los libros y es una mujer que siempre da unos comentarios, de esos comentarios profundos, silenciosos, pero certeros. Y la verdad es muy lindo esto. Entonces, pastor Simón, sé que es un tiempo muy bonito donde la iglesia tenemos que volvernos al diseño original, y eso que pasamos un poquito. Usted tocó varias, dio solo pincelazos de por ejemplo, la música, que es un tema que yo creo que va a mover muchas fibras, la moda. Creo que todas esas cositas demuestran algo que realmente está pasando detrás en el pueblo del Señor. Así que yo creo que este live es solo para los entendidos, y también vamos a tener tiempo de hablar de muchas cosas que en lo personal Dios también le ha mostrado a usted, y que vamos a aprender juntos. Entonces, pastor Simón, ¿qué me dice? Esa es la idea, pues, que podamos aprender juntos, crecer, abrirnos a lo que Dios quiere hacer.
Así es. Entonces los invitamos para que todos los viernes a las 8 de la mañana vamos a estar en vivo, en directo, compartiendo con ustedes en este espacio que se llama Es Tiempo de Avivamiento. Pastor Simón, le agradecemos por hacer parte de esta gran familia que se llama Conexión Radio, y también pues aprovechando este espacio, invitemos a toda la gente para que estén todos conectaditos con nosotros. Sí, pues invitar a todas las personas que hacen parte de Conexión Radio, que puedan participar, que puedan escribir, también, ¿por qué no hacer preguntas del tema? Yo le decía hoy al pastor, no me van a hacer preguntas de... Llegamos todos, porque lo que le digo, fui muy mal estudiante, pero plantear sus preguntas con respeto, todo eso es importante, y vamos a aprender a crecer, a procurar que Dios pueda moverse en medio de nosotros como Él quiere hacer. Exactamente, muy bien, muy bien. Esto es lo que nosotros queremos hacer, y bueno, también diciéndole a la gente que en el próximo programa vamos a hablar algo que Dios le mostró al pastor Simón en un sueño muy bonito, de lo que viene para Colombia. Creo que es un tiempo muy crucial que estamos cruzando como nación, y es un momento muy importante, y donde la iglesia tiene que no verlo desde el ámbito humano, ni desde el ámbito político ni económico. Hay que mirarlo desde el punto del reino, desde el punto espiritual, de lo que Dios quiere hacer en este bello país. Entonces yo creo que en el próximo programa vamos a hablar un poquito también de eso, pastor, y yo sé que va a ser de gran bendición. Amén, amén. Sí, para eso estamos acá, para compartir lo que Dios nos ha entregado. Bien. Así es. Entonces bendecimos a toda la gente que está conectada con nosotros, le mandamos un abrazo. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Conexión Radio 20 en Instagram, en TikTok, en nuestro canal de YouTube. Se suscribe, ahí ve todo el contenido que nosotros hacemos con mucho cariño para toda nuestra audiencia, y por supuesto también en Facebook. Y no olvide también descargar nuestra aplicación. Allí usted puede encontrar contenido que lo conecta con el cielo: música, podcast, palabra, testimonios. Y si usted es empresario, también hay un espacio para usted, porque Conexión Radio es una herramienta que Dios nos ha dado para bendecir el pueblo de Dios. Pastor Simón, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias. Aquí seguimos entonces. Así es. Cada 8 días aquí nos puedan seguir viendo todos. Claro que sí. Muy especial. Muchas gracias, mi pastor. Muchas gracias. No, usted, mi querido pastor. Y bueno, bendecimos a toda la gente que ha estado conectada con nosotros. Le mandamos un abrazo enorme, y recuerde que Conexión Radio te conecta con el cielo. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.